Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Si abren sus Biblias en esta mañana en el libro de Daniel, el capítulo 6. Y si usted no sabe dónde está el libro de Daniel, abre su Biblia en el medio del Antiguo Testamento, ahí en el medio, y doble a la derecha. Y llegamos al Daniel en el capítulo 6. Y no necesita ponerse de pie, a no ser que usted quiera ponerse de pie, pero voy a leer una parte larga de este capítulo. Es un capítulo bien hermoso. Es una historia que yo estaba tratando de cortarla, pero en verdad no se puede cortar, y mejor es leerla toda y permitir que esta sea la palabra de Dios a nosotros. Daniel, el capítulo 6, leemos el versículo 1 hasta el versículo 13, el versículo 19 al 23 y el 25 al 28. Eso es todo este capítulo. Lee así la palabra de Dios en esta mañana. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino de Darío, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulguéis un edicto real y lo confirmes, y que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumento de música
fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues, versículo 19, aquí estamos, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitasen en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos también teman también ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado del Ciro el persa. A nosotros llegar al último domingo del año 2019, comenzando ya el próximo domingo, el año 2020, ha sido nuestra costumbre en la iglesia Nueva Esperanza y hoy High Point en español, de en este domingo mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Miramos hacia atrás para evaluar cómo hemos vivido en el 2019 y cómo nos han salido las cosas y por qué nos han salido las cosas de la manera que nos salieron. Y queremos mirar hacia adelante para forjar un compromiso verdadero a esa estrella norte que promete prosperidad en cualquier año de su vida, específicamente en el año 2020. Queremos hacer esta evaluación hacia atrás y este compromiso hacia adelante, mirando esta historia hermosa, conocida, querida de Daniel, el profeta, en el capítulo 6 de su libro. Daniel tiene ahora 80 años de edad. Si usted sabe algo de Daniel, Daniel fue cautivado en su país, raptado en su país a los 13 años de edad, y fue llevado a este lugar que se llama Babilonia, donde pasan muchos imperios, y él fue puesto en la corte de los reyes que vienen y se van. Darío, quien es ahora el próximo rey, es un pérsico, dice aquí, de Persa, que él entonces ha escuchado de Daniel, conoce a Daniel, y sin darse cuenta ha pasado una ley que le ha herido a él mismo y herido al hombre más importante que él tenía en su reinado. Cuando él dice a la puerta del foso de los leones, le dice: Daniel, el Dios a quien tú has servido. Está pensando que este ancianito ha vivido 80 años fiel al Señor. Volverá en esta última vez, en esta vez donde tengo que poner el cuño, tengo que poner la piedra sobre este hueco. Volverá él de no way. No hay ninguna manera que el león no te coma. Una de las experiencias que yo siento como pastor al predicar, tristemente, al yo estar predicando, a veces siento como el espíritu rebota para atrás.
al uno estar hablando en cualquier lugar. Y una de las cosas es que muchas veces siento que las personas me pueden mirar y decir: pastor, usted lo que quiere es que me coma el león. Si usted me está hablando de diezmar, o está hablando de perdonar, o está hablando de no divorciarme, está hablando de lo que la Biblia dice, usted lo que quiere es que me coma el león, pastor. ¿Cuántos han sentido así? Si usted es honesto. Hasta yo mismo al predicar quisiéramos controlar nuestra vida, y después no hay bendición de Dios. Hay bendición de nosotros mismos, pero no de Dios. Una de las cosas que este capítulo me enseña es la realidad de lo que dice la Biblia en Romanos, el capítulo 15, el versículo 4. Se lo pongo arriba en la pantalla. Porque dice la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes, Daniel, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, el pasado, tengamos esperanza en el futuro. Solamente la palabra de Dios tiene el poder de, en este mismo texto, evaluar mi pasado en el 2019, ver exactamente lo que falló, y mirar en el 2020 y decir: ese es el camino a seguir, es la esperanza. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Aun cuando uno dice: pero lo que usted está mandando, no yo, sino la Biblia, lo que la Biblia manda es usted lo que quiere que me coma el león, pastor. Mire conmigo en esta porción de la Biblia, para que usted pueda asegurar la bendición de Dios en el año 2020. Para evaluar el 2019 correctamente, necesitamos la lupa de la palabra de Dios. Necesitamos la lámpara en nuestros pies de su palabra y la lumbrera a nuestro camino por la palabra de Dios. Echa la palabra hacia atrás y ve lo que pasó. Echa la palabra hacia adelante y ve a dónde tienes que ir. Ese es el camino del creyente. Y para asegurar la bendición de Dios, hay tres cosas que me enseña este pasaje. Tú y yo necesitamos reconocer el verdadero conflicto de los tiempos en nuestra vida. Necesitamos proteger el centro del hábito del corazón. Usted tiene que proteger el centro del hábito del corazón. Y tercero, usted necesita confiar en el Dios que salva, que libra, que hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel de la boca del león. Que, by the way, el león sí come. Sí come. Cuando usted dice: usted lo que quiere, pastor, es que me coma el león, es verdad que el león come. Y cuando usted lee la historia, el versículo 24 no lo leímos, debe haber leído todo porque seguí leyendo parte que le dije que no leí. Pero en el versículo 24 dice que cuando los que chivatearon a Daniel, ¿saben lo que quiere decir chivatear? Es como que le dijeron lo que le estaba haciendo al rey. Que cuando Daniel sale, dice que el rey los tira a ellos en el pozo, a sus esposas y sus hijos, y que los leones tenían tremenda hambre, y cuando venían los cuerpos cayendo en el hueco, saltaban y desgarraban los pies de los niños y las esposas y se los comieron. En otras palabras, si usted mira a la gente al lado de usted y usted dice: ellos no quieren que se coma el león, por eso es que ellos hacen ciertas decisiones. Si no las hacen, se las va a comer el león. Pero el mensaje de hoy es que el león es verdad, pero no se olvide que en la vida del creyente Dios tapa la boca de lo que normalmente se come a la gente. Yo quiero invitarles
Quiero invitarles a que ustedes en el 2020 ustedes entren al lugar de los leones, que nosotros nos tiremos a donde están los leones, que usted y yo digamos: es verdad que la gente pierde, que la gente les botan del trabajo, es verdad que tengo menos dinero, es verdad que ahora ¿por qué voy a perdonar? ¿Por qué no me voy a divorciar? Etcétera. Porque Dios tiene el poder de sanar, de tapar la boca donde en cualquier otra persona el león se lo come. Y Dios quiere enseñarte a ti que a los que siguen al Señor, el león que come tiene que responder al Dios que permite que coma. No sé si usted ha tenido perro alguna vez. Yo tenía un cachorro de alemán cuando era chiquito, y mi papá traía la carne, cuando cortaban la carne, lo gordo ahí, se lo daban al perro. La gente, usted no está expuesto a hacer eso, pero allá, ¿qué sabían la gente? Y le daban, y el perrito quería comer ahí con la lengua ahí, pero se quedaba mirando a mi papá nada más. No se atrevía a comer hasta que mi papá le decía: take it, toma. Porque los leones en la vida miran a Dios. Satanás mira a Dios. Los problemas de la vida miran a Dios. Y solamente lo que viene a usted es aquello que Dios permite que suceda. Mire conmigo estas tres cosas bien rápido. Usted y yo necesitamos reconocer el conflicto del 2019 y el conflicto del 2020. Siempre es así. La Biblia me habla de que cuando llegamos a Daniel capítulo 6, llegamos al último capítulo de la primera mitad de Daniel. Daniel tiene 12 capítulos, los primeros 6 y los últimos 6. Los primeros 6 son 6 situaciones, 6 eventos donde hay conflicto, donde hay una confrontación entre Daniel o sus amiguitos y un rey. En otras palabras, Daniel me enseña a mí que la primera parte del libro que él escribe es entonces un libro inspirado por Dios, para que donde quiera que usted esté, que usted por la paciencia y la consolación de las escrituras, usted tenga esperanza en los huecos que usted se va a meter. Y que no suelte al Señor. En el capítulo 7 hasta el 12 son 4 visiones. Y las visiones entonces tienen que ver que Dios está en control de la historia. Pero en Daniel 1 a 6 Dios está en control de las decisiones que la historia del cristianismo te lleva. Repetirle, usted sabe, Cristo viene. Todo el mundo dice amén, diga amén, diga amén. Y Cristo viene y el infierno se abre, el anticristo es juzgado, el mundo se pone más anti Dios y anticristo, que como vamos ahora, todo es un complot en contra del creyente. Esa es la realidad desde el principio hasta el final. Pero en esa realidad usted y yo no la vemos. Usted lo que yo vemos son momentos que usted tiene que tomar un choice, una decisión. Y cada decisión, por muy pequeña que sea, es una decisión impactante con el reino de Dios, con el plan de Dios, con el proclamar de que Él es verdad, Él existe. Usted y yo somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Daniel capítulo 1, Daniel joven, él pide comer nada más el veggies, vegetales, y no comer la comida del rey. Y fue encontrado por 10 días, 10 veces más, fue encontrado más sabio que todo el mundo. En Daniel capítulo 2 se enfrenta al rey que ha visto en el sueño una imagen y la cabeza es de oro. Y Daniel le dice: pero hay una piedra que destruye tu reino. En Daniel capítulo 3 los amiguitos se enfrentan al horno de fuego. En Daniel capítulo 4 el rey tiene un sueño de un árbol. Y en el capítulo 5 la mano que escribe en la pared diciéndole teque mene ha sido juzgado, ha sido puesto en la balanza y no pesas nada con todo lo que este muchacho Belsasar era. Y Daniel se enfrenta, y aquí en Daniel capítulo 6 se enfrenta, es una batalla de reinos.
Y lo que me está enseñando la Biblia, miren en el capítulo 6, en el versículo 3, dice la Biblia: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, subraye esto en su Biblia, un espíritu mayor. Y lo que nosotros miramos aquí es que Daniel se enfrenta con Darío. Darío es el rey. El rey tiene naciones y pueblos y lenguas, que gobierna a todas estas naciones. El imperio de Persa en aquel entonces. Y tiene ley, una ley de Persia y Medio. Dice aquí que pasa y no se puede cambiar. Hay leyes del Estado que no se pueden cambiar. Pero la Biblia me dice que hay otro rey. El rey es Dios, quien hace milagros en el cielo, no solamente en los pueblos, en las naciones, en el cielo y en la tierra. Y ese rey tiene también una ley. Y el conflicto de Daniel es el conflicto que usted y yo tenemos. Conocemos lo que la Biblia dice y pensamos cómo se trabaja, cómo se mueve este mundo por las leyes, las costumbres de este mundo. Y Daniel capítulo 6 me dice que la diferencia en la vida de Daniel, el que no tenía un espíritu del mundo, sino tenía un espíritu superior al mundo. Todo creyente que está aquí, usted me escucha, primera de Juan me dice: mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Pero no, en otras palabras, el Espíritu Santo llena a la persona, al corazón de nuestra vida, nos sella al aceptar a Cristo. Pero no todos llevamos el fruto del Espíritu Santo. Cuando usted es creyente, de por boca, pero no de por corazón. Y no es tan fácil, es más fácil decirlo que vivirlo. Que nosotros entonces no exhibimos el Espíritu mayor y nos intimidamos con lo que el mundo trae. Y sentimos que no solamente hay un rey, Darío, y contra Dios, con pueblo y todo el mundo, con leyes y la ley de Dios en su palabra, sino que también hay un espíritu que promueve el reino. Y el espíritu que promueve el reino se ve aquí bien claro en esta porción de la Biblia. Me dice la palabra que es por celo. La gente en Eclesiastés dice que la razón por la cual hay una lucha en las sociedades, es porque uno cela a la otra persona. Y cela que el otro gana más dinero que uno, cela que a este le dieron el trabajo y a mí no, cela que lo pusieron a mí ahí y a mí no. Y como que hay un celo, y eso es lo que Daniel capítulo 6 habla. Cuando Darío, que es el rey ahora en ese momento, va a manejar el imperio, él pone administradores, 120 administradores en un área tremenda, el área de Palestina, el área de Babilonia, el área de Egipto, el área de Libia, el área de Asia Menor. Toda esa parte del mundo era el imperio de Persia, y él para manejarlo pone gente representante, pero él sabe que tiene que tener 3 gente, que entonces estos 120 reportan 3, y de esos 3 Daniel era el number 1, y Daniel se iba a llevar el premio mayor. Era puesto como prime minister, el ministro principal, el primer ministro de esta nación. Y los muchachos entonces en ese lugar dice que se juntaron los sátrapas, que es la palabra como administrador, y los consejeros y los capitanes, y dijeron: es la única manera de que este no suba, es que nosotros encontremos algo. Pero el muchacho trabajaba, y ya el hombre 80 años de edad, trabajaba que no fallaba, era inteligente, no se olvidaba de las cosas, era tremendo, y no podían encontrar algo contra su trabajo. Dijeron: la única manera que podemos encontrar algo contra este hombre es encontrando algo en contra de la palabra de Dios, algo que él haga de la palabra de Dios, que vaya en contra de la ley. Y ese es entonces el celo que hay en este mundo. Una ocasión, versículo 4, de acusar. Hay otro movimiento más que se mueve en este mundo, en el reino de este mundo. El espíritu es el racismo.
En el versículo 13, si usted presta la atención, dice la Biblia que cuando la gente van, los sátrapas vienen y hablan con el rey y ven que Daniel está orando, le dicen al rey, pero mira cómo le dicen. Dice, ¿no has confirmado edicto? Dice que el espacio de 30 días. Y él dice, el versículo 13 dice, entonces Daniel, dice él, ellos hablando, Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta. Mire lo que sutilmente estas personas hacen. Le dicen, Daniel es semite, Daniel es judío, él no es de nosotros. Yo estuve ministrando en Houston, Texas, con los Bautistas del Sur. Y a mí tuve un trabajo que era arriba de, ustedes saben, 80 iglesias, un trabajo bueno. Pero cuando yo tomé ese trabajo, hubieron pastores que no me hablaban. Hubieron 40 que yo entrené, pero eran 80 iglesias hispanas y 500 iglesias americanas. De 80 yo entrené entonces a 40 pastores, porque los otros 40 no aceptaban que a un cubano le dieran lo de nosotros. Y usted no se da cuenta, pero uno saluda mejor a los de allá que a los de acá. Y hay como una cierto racismo, no entre el blanco y el africano, sino entre los mismos pueblos. ¿Alguien puede decir amén sin que usted decir usted? Nada más, usted ha tenido ese problema. Yo no soy, tristemente no soy mexicano, y perdónenme por ser cubano, es la culpa de mi papá y mi mamá. Yo no tuve nada que ver. Pero lo que quiero decir es que cuando uno es de otro país, se ve y ellos hacen esto. Hermano, chequea ese. Y lo otro es que no solamente hay celo, hay racismo, sino hay promoción personal. Everybody está for myself. Estamos por nosotros mismos. Y esto es exactamente lo que la Biblia dice. Cuando es interesante, mire, en el capítulo 6, en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto se había mencionado, escrito, firmado, es ley ahora, no se puede echar para atrás. Y dice la palabra de Dios que él entonces ora a Dios como de costumbre. Ahorita llegamos ahí, pero el versículo 11, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, y fueron y chivatearon. Eso es lo que quiere decir, chivatearon a Daniel. Y la Biblia entonces me enseña que en cierta manera la realidad es que cada uno, cuando ve que el otro está, uno como que en el momento, en la decisión, el mundo trata de decir algo en negativo del pastor o de la otra persona, porque yo tengo que rebajar a la gente que parecen que tienen más espíritu. Tengo que rebajarlos con algo para yo poderme posicionar mejor. Nosotros entonces decimos, la persona me habló, la persona no me saludó, la persona viene, y es verdad. Es nada más que tú tienes que encontrar algo en la palabra de Dios para castigar en esta situación, para castigar a alguien que sigue al Señor. La gente tiene que encontrar algo malo de ti en la Biblia que no estamos viviendo, para decir algo de nosotros y quitarnos del lugar de favor que Dios tiene, y uno entonces promoverse. Mire lo que me dice la Biblia, es que en este espíritu de celo, de racismo y de promoción personal, el punto del problema llega. Miren lo que es, miren lo que su problema fue y lo que el problema va a ser en el 2020. La manera que Satanás orquestea esto y camina esto es que usted tiene de pronto una ley acerca de lo que se trabaja en este mundo y otra ley de lo que Dios dice. Y es en el punto. Satanás lo que hace es trajo tu vida en el 2019 y la va a traer a tu vida en el 2020, a un momento donde usted quiere hacer algo y hay otra cosa que el otro rey
quiere que usted haga. Y el punto es que poner el conflicto, Satanás pone el conflicto entre las demandas del rey, de la ley, del reino de Dios y las demandas del mundo de este reino. Déjeme darle algunas ilustraciones. Y la ilustración sería, si hablamos de la iglesia el domingo, eso es palabra de Dios. Bueno, en el mundo tienen leyes donde ahora los juegos son los domingos y los niños hay que llevarlos, pero de pronto usted vive en el conflicto de la eternidad en el patio de su casa. Y usted tiene una opción de seguir la palabra de Dios que claramente dice, o decir, pero es que si sigo lo que usted dice o lo que la Biblia dice, pues me come el león. Pierdo la oportunidad. Y para no perder la oportunidad, ese es el conflicto, right there, ahí mismo. El conflicto, dale otro. Si hablamos el domingo, hablamos de vivir con la mano abierta. Nosotros decimos, no, pero si yo vivo con la mano abierta, es como que todo el mundo me va a pedir. Si nosotros hablamos de poner a Cristo como el reino primero y todo lo demás añadido será, pero es como que eso son cosas que la Biblia dice y cosas que el mundo no está acostumbrado a hacer eso. Y si usted no entiende que ese es el conflicto del año 2019, el 18 y todos los conflictos, usted necesita llegar a un punto, como vamos a ver en Daniel, donde él va a decir, el Señor, no importa que yo tengo que obedecer al Señor. O mire, la Biblia me enseña que es malo, porque la Biblia dice que el edicto era 30 días nada más, 30 días. Daniel hubiera podido decir, mira, no voy a orar por 30 días, it's okay. ¿Qué hubiera de malo dejar de orar por un mes? ¿Verdad? ¿Qué hay de malo? ¿No? ¿Verdad que usted sigue igual? ¿Todo va bien más o menos? ¿Qué hay de malo? Para los Daniel es un punto de conflicto. ¿Qué hay de malo dejar de ir a la iglesia por un mes? ¿Qué hay de malo por ver que nuestra vida es siguiendo los caminos de Dios en todo la disciplina con los niños, etcétera? Bueno, nosotros decimos, quitamos eso y hacemos lo que no trae conflicto. Pero es lo que quiero decirte, que that's the conflict. Ese es el conflicto. La opción de decir, pastor, me la está poniendo difícil. Ese es el conflicto de las edades. Y en el libro de Daniel vemos entonces que él protege el centro del hábito del corazón. En el versículo 10 dice la Biblia que leímos, dice, cuando él oyó del edicto que eran 30 días nada más, y si no te metemos con los leones, que él hubiera dicho, espérate un momentito, tú lo que quieres es que me coma el león, y hubiera dicho, no, el león no, porque eso no está bien. Y él entonces no hubiera orado, no hubiera subido a su aposento alto, no hubiera abierto la puerta, la ventana, hubiera orado en otro lugar. 30 días nada más, no es largo nada más. Pero cuando él oyó, él entonces en ese conflicto, él vive, revela el hábito que controla su vida. Alguien ha dicho que la vida de todo ser humano tiene un centro que se convierte en lo que guía tu vida. El dinero, mis hijos, comprar la casa, retirarme temprano a los 50 años de edad, o ir para mi país y reedificar la casita que dejé. Todos nosotros tenemos algo que al final de las luchas de la vida, ese algo es lo que nosotros decimos, pero ahí todavía voy a seguir. Y la palabra de Dios me dice que Daniel tenía ese algo, y ese algo era su comunión con Dios. Qué tremendo. Es como que, wow, pastor, eso es difícil. Pero mire lo que dice la Biblia acerca de este hombre de oración. Me dice en el capítulo 10, dice que él ora a Dios, en el capítulo 6, el versículo 10, como solía hacer antes. En otras palabras, él no está revelándose o diciendo, voy a abrir la puerta para que ellos vean. No, él está haciendo esto every day. Esto es lo que él hace todos los días. Este es el hábito de su corazón. ¿Cuál es el hábito
de nuestra vida. Y Él abre las ventanas, a las ventanas hacia Jerusalén. En aquel entonces las ventanas no eran ventanales grandes, eran nada más un pedacito para dejar entrar el aire. En otras palabras, esta gente viendo a Daniel orar, tuvieron que subirse en la mata esa de coco y mirar entonces ahí, viendo de arriba para abajo, ver al muchacho orando, para decir, mira, súbete tú, súbete tú, súbete tú. Y los se subieron, tomaron la foto de él. Entonces que con las manos, bueno, no se veía, este es el cuadro y nada más se ve él con las manos ahí, no se ve. Y él no está desafiando, él está nada más guardando el hábito de su corazón. Las ventanas abiertas hacia Jerusalén es importante, tiene que ver con el pacto, pero también tiene que ver que hacia Jerusalén, citando Primera de Reyes, el capítulo 8, donde la Biblia dice, cuando mi pueblo esté en cualquier lugar y se arrodille y mire hacia este lugar, que yo escucharé su oración y voy a bendecir sus vidas. Y él lo que está deseando es poniendo su vida en dirección a que el que es el centro, la bendición de mi vida es Dios. No son las cosas políticas de este mundo. No es el matrimonio, no es el esposo, no es el dinero, no es el part-time, no es el trabajo. La clave, la dirección de la vida tiene que ser hacia la cruz, hacia el Señor. Y la palabra de Dios entonces me enseña a mí que Daniel prefiere que lo coma el león que dejar de estar a solas con Dios. Eso es otro espíritu, ¿verdad? Pero ese es el espíritu que usted tiene. No, ese es el espíritu de Dios. Nosotros no somos Daniel, nosotros no somos gente entregada, pero Dios se ha dignado de darnos el espíritu superior a gente que no sabemos lo que eso quiere decir. Y la palabra está aquí para decirte, aguántate de Él, abre tus ventanas a Él, no importa el temor del león. Porque el que controla el león, Daniel prefiere morir que dejar soltar la mano de Dios. Cada decisión del 2019 y el 2020, no importa lo que usted hable, adore, haga lo que usted quiera, pero en el momento usted perdono, soy amable, enseño amor, tengo compasión, soy generoso, no digo nada. Todas esas cosas de la Biblia vienen en un momento. Usted siente que si no lo hace, que si lo hace, el león se lo va a comer. Y nosotros entonces decimos, hay que hacerlo porque si no, yo no quiero morir con el león. Y la Biblia dice, el león va a comer, pero Dios es el que tapa la boca de los leones. ¿Qué importa? ¿Qué importante es Dios para usted, para mí? ¿Qué importante es Dios en el 2000? Fue Dios en el 2019. Qué importante fue. Cuando llegué, déjame hacerle la otra pregunta. ¿Qué fue aquello? ¿Qué es o qué es aquello? ¿Qué fue aquello y qué es aquello? ¿Y qué será aquello? Que cuando venga, yo voy a escoger eso, porque si no escojo eso, me come el león. Y la Biblia entonces me está diciendo, esa es la batalla espiritual y usted necesita tener un set, necesita tener algo programado, estructurado en su vida, de usted orar de costumbre, de la costumbre de diezmar, la costumbre de ir a la iglesia, la costumbre de no decir algo sobre otra persona, la costumbre de sonreír, la costumbre, son cosas. En ese momento tengo que guardar la costumbre del corazón en relación con Dios. Y miren otra cosa más que me enseña aquí esto, en el capítulo 6, dice que Daniel supo, abrió la ventana, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, entonces siempre, y oraba, y mire, y daba gracias. Eso fue lo que
tocó mi corazón. Que cuando él sabe que cuando el rey firmó que me van a llevar, no para mi país, me van a llevar para los leones, y si quedo me lleven para el país. Que cuando él se da cuenta, la oración estaba llenita. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que sufro por tu gloria. Gracias, Señor, que tú nunca me abandonarás ni me dejarás. Gracias, Señor, que mayor eres tú que aquel que en el mundo. Gracias, gracias a Dios. No quejas a Dios. Gracias a Dios. Un espíritu superior al mío infinitamente. Bueno, la Biblia me dice que él entonces, cuando el rey viene, confía en el Señor por consecuencia, pues el león te va a comer, y lo llevan y lo tiran al pozo. La parte bonita, el rey quería salvarlo, pero no podía, porque la ley del mundo es hermética, pero para Daniel más hermética es la palabra de Dios. Y el rey no sigue ahí, pero da un wish, da un deseo. Un wish. Le dice: Daniel, el Dios a quien tú has servido por tantos años, él quizás, dice la Biblia, pudiera hacer algo por ti. Pero I doubt it, pero I wish, yo deseara eso. Y pasa toda la noche el rey wondering, dudando qué va a pasar. Y la Biblia dice que por la mañana, tempranito en la mañana, él le dice: Daniel. Y dice la Biblia que con voz triste, Daniel, porque él no esperaba nada, Daniel, te ha podido salvar, siervo de Dios, versículo 20, el Dios tuyo, a quien tú continuamente desde niño te he escuchado, ahora como 80, te ha podido librar. ¿De qué? De los leones. De pronto hay una pausa y sale la voz de Daniel. Yes. Nada más con escuchar la voz del hombre está vivo. Dios ha venido. Y él entonces, confiando Daniel en el carácter de Dios, el rey proclama una poesía, un edicto que está escrito en el original como una poesía. Es una canción que Darío canta y dice a la gente, todos los pueblos y todas las naciones, dice, tienen que también temblar en la presencia de Dios, porque Él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Esta es la realidad, el propósito por la cual usted y yo vivimos. Usted y yo vivimos en un conflicto espiritual que requiere un espíritu mayor, and you got that, ustedes tienen eso, y que ese espíritu mayor nosotros entonces tenemos que guardar, no importa lo que me amenaza, guardar el compromiso con la relación a Dios o con Dios como lo más importante, no importa lo demás, lo más importante. Y que la Biblia me dice, el resultado de esa vida es el propósito del vivir. El propósito de la vida es que todos los reinos y todas las naciones y la gente que trabajan con usted digan, Dios vive, Dios está vivo. Que digan, Dios permanece por los siglos. Él es el mismo allá en mi país que acá, que en el trabajo este o en el otro, donde quiera que usted va. Dios es Señor del cielo y la tierra. Todo lugar Él demuestra su dominio. Y el versículo 27, y Él salva y libra. La Biblia me dice que Daniel tuvo que verse con los leones. La Biblia dice que Pablo dice en 2 Timoteo, dice él, y fui librado de la boca de los leones. En 1 Corintios también. En otras palabras, en ese tiempo era literal, cuando los creyentes eran echados en el Coliseo de Roma a los leones. Y esa es la realidad, pero ellos se aguantaban de Dios. Y Hebreos capítulo 11 versículo 33 dice que mucha gente de fe
experimentaron que Dios tapa la boca de los leones. Hebreos 11:33. Cuando yo miro esto, al final este edicto es una doxología a Dios, que Dios vive, que Dios permanece, que Dios perdura, que Dios salva, que Dios libra, que Dios hace maravillas. Para eso usted está aquí, para que su matrimonio Dios brille, para que en nuestro trabajo Él haga maravilla. Usted es la sal de la tierra y la luz del mundo. Clame a Dios para que Él se manifieste. No se intimide por el león. Y la Biblia entonces me enseña a mí que este Daniel es nada más un picture, un retrato que apunta a nuestro Señor Jesucristo, quien fue echado no a los leones literales, sino al verdadero león Satanás, aquel que fue tirado no solamente con Satanás, sino que le cerraron la puerta con una piedra en el sepulcro, como a Daniel. Y la Biblia me dice que así como Daniel oró en su casa, que Cristo oró en Getsemaní, y aunque Daniel fue librado de la boca de los leones, Cristo es permitido a ser comido por el león, que es más difícil. En el caso de Daniel, el milagro es: el león no me comió. Gloria a Dios. En el caso de Cristo, aun si el león te comiera, tú sales otra vez en la resurrección. Y la palabra de Dios entonces me enseña a mí que Cristo en este Daniel pues está invitándonos a nosotros a experimentar este conflicto en este mundo, a experimentar la realidad que mayor es Él en nosotros que el mundo está, y a proclamar en el 2019 y en el 2020 que Cristo es Señor. Vamos a cerrar en oración.